noche. Gloria, papá, todo el que ha pasado por aquí ha dejado que la mano de Dios haga cosas extraordinarias con ellos, ya que nosotros los evangélicos a veces nosotros pensamos que pues no va a haber una manifestación como usted espera. A veces usted piensa que Dios no se mueve, y dice que en una ocasión Elías estaba esperando a Dios en un torbellino y Dios nunca se apareció por ahí, pero el torbellino que Elías esperaba era porque acostumbraba a ver a Dios ahí, y dice que en medio de esa espera Dios le sorprende con un viento, con un silbo apacible. Pero dése cuenta que el viento, el torbellino que Elías no vio, más para atrás lo vio. ¿Cuántos dicen al Señor? O sea, que el hecho de que Dios no haga presencia cargada y Dios no puede revelarte más de lo que usted está dispuesto a conocer. Yo siempre digo, hermano, estoy predicando hace rato, agarre. Yo siempre digo que Dios no se topa con nadie que no quiera toparse con Él. Para Dios enseñarte sus misterios, usted debe estar dentro de los misterios del cofre de Dios. Por eso es que usted se da cuenta, hermano, que a muchos hombres Dios les revela poder así, pero a otros Dios hace que tengan hambre de buscar a Dios. Si no, pregúntale a Moisés, cuando Dios revela cosas grandes a Moisés, para Moisés es lo más grande, Dios tuvo que darle la espalda. No, usted no está aquí. Entonces, cuando Dios le da la espalda a Moisés, Moisés está viendo una salsa ardiente y él no quiere ver salsa, él quiere ver lo que la prende. Y cuando él quiere ver lo que prende la salsa, dice que el personaje le da la espalda. Cuando el personaje le da la espalda, el que no tiene visión y no tiene revelación, está diciendo que Dios se olvidó de Moisés. Pero el que conoce los misterios y conoce la ciencia de Dios, está demostrando que Dios le da la espalda, enseñándole a Moisés que tiene que caminar atrás de él y caerle atrás. ¿Cuándo dice el Señor? Escuchen con atención, yo la voy a traer de nuevo. Díganle, la voy a traer de nuevo. Dígaselo que diga, la voy a traer de nuevo. A mi izquierda, díganle, la voy a traer de nuevo. A mi derecha, díganle, la voy a traer de nuevo. Santo es Dios. El texto no considera de malo, es un texto muy conocido. Ya se ha hablado de eso en la escuela dominical, se ha hablado de eso en doctrina, en enseñanza, en diferentes escenarios. Y se está hablando del arca de Dios. Otros la conocen como el arca del testimonio, otros la conocen como el arca del pacto. Y dice que, hermano, el hombre que levanta arca Jehová y lugar para que la presencia de Dios habite, es un hombre que creció en un parámetro de guerra, y lo conocemos como Moisés. La Biblia dice de guerrero que Moisés es un muchacho que cuando nace, el que estaba dirigiendo era Faraón. Y usted sabe que Faraón decretó y dijo que todo el que nazca varón de 2 años para abajo tiene que morir, pero el que nazca hembra debe tener acceso a la vida. La Biblia dice, hermano, que van pasando los tiempos y mientras van corriendo los momentos, dice la palabra de Jesucristo que de ese parámetro, dame el volumen por favor, un chinchima, y dice que en medio de ese parámetro, hermano, en medio de esa tertulia, de ahí nace Moisés. Y dice que la madre lo reservó por 3 meses. Diga a alguien 3 meses. En esos 3 meses de Moisés, hermano, la Biblia dice que es importante que un muchacho en Israel, pastor, desde que nazca, ese mismo día había que ponerle nombre. El único que duraron 3 meses para ponerle nombre fue Moisés. La Biblia dice que Moisés pudo sobrevivir esa guerra porque su madre buscó un alquillo. Diga a alguien alquillo. Cuando la madre busca el alquillo es un arca pero pequeña. Dice que lo primero que la madre hizo fue que la calafateó con asfalto y la calafateó con brea. Y dice que cuando calafatea el arquillo, hermano, narra y revela las escrituras que por ese arquillo el hombre entra ahí, y por medio de ese arquillo dice que la hija de Faraón dice que desciende así hacia el río Nilo. Cuando se está haciendo, ve un muchacho bajando, y cuando ven que el muchacho está bajando, le estoy parafraseando porque no quiero hablar de un texto sin que usted se ve el contexto, porque una historia bien expuesta puede venderse un pueblo, pero una predicación, hermano, mal expuesta puede ser que alguien caiga en error. Alguien está aquí. Por eso usted tiene que ponerse exigente con el que usted invita. Usted no puede invitar a una gente que venga a empacharte el pueblo, pero usted tiene que darle aceite como para sacarle todo. Alguien bendice a papá. La Biblia dice, hermano, que hoy nace la historia del gran Moisés, y dice que por medio a ese arquillo, aquel muchacho, hermano, su vida fue salvada. Y dice que Moisés fue creciendo, y un momento después, pastora, dice que Dios le dice, Moisés, hay algo que voy a hacer contigo, agarra madera, porque voy a formar el arca del testimonio, el arca del pacto. Otros la conocen también como el arca de la alianza. La Biblia dice que cuando Dios habla esto con Moisés, dice que dentro de esa arca ellos agarraron y meten la vara de Aarón. Dentro del arca estaba, hermano, la tabla de los mandamientos. Pero hay algo que me llama a la atención. Encima del arca había 2 querubines, y esos 2 querubines tenían sus alas abiertas. Las alas estaban cubriendo su pie y la otra cubría su cara, y esos serafines, hermano, estaban con las caras en humillación a Dios. Y dice que todo en la vara de Aarón estaba seca, y cuando entró el arca, inmediatamente
volver a su estado de verdor. Pero hay algo que yo quiero que tú entiendas. Esa arca no es un arca normal. Esa arca en el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Y dice que Israel era un pueblo por ser amado por Dios. Es un pueblo que se levantó mucha guerra contra él. Un pueblo que recibió mucho pleito. Y dice que en una ocasión Israel tiene guerra con un pueblo. Y ese pueblo, por más que quiere vencer a Israel, el pueblo no haya como entrar. Y dice que el rey se paró y dijo: ven acá, porque Israel no pierde una batalla. Porque Israel es difícil que lo ataquemos. Y porque es difícil que prevalezcamos contra Israel. Y dice que uno de los chivatos del rey levantó la mano. Estoy parafraseando para que usted entienda. Y el chivato le dijo: lo que pasa es que aquí nosotros tenemos hombres que monitorean espada. Aquí tenemos hombres, hermanos, que mueven lanza. Aquí tenemos hombres que tienen escudo. Pero aquí en Israel hay un arca, hay una presencia. Y por eso es que cuando vamos contra los israelitas, por la presencia que ellos cargan, nosotros no podemos con ellos. Y dice que van pasando los días, van pasando los años. Y dice que el rey hizo un plan. El plan que hizo el rey dijo: no ataquemos a los guerreros, vamos a robar el arca. Voy a predicar esta noche. Cuando el arca, hermano, es capturada, dice que el arca fue tomada. Hay cierto principio el cual yo quiero establecer en esta noche. El arca, la presencia de Dios, es tan importante que hay gente que prefiere un reino antes de preferir la presencia. Hay otros que prefieren cargo y no prefieren cada presencia. Y dice que Salomón, hijo de David, cuando Dios, hermano, va a tomar ese David de la tierra, dice que David levanta a Salomón. Y David le dice: Salomón, hay ciertos requisitos que yo quiero que tú cumplas. David le dice: Salomón, compórtate varonilmente. Y lo que tú tienes que hacer luego que tú le crees, le construyes la casa a Jehová, tienes que meter la presencia. Salomón dijo: bueno, eso es verdad. Hay muchas congregaciones, pero pocas tienen presencia. Salomón dijo: voy a meter sándalo. No aplaudas todavía, espérate, vamos a predicar. Salomón dijo: voy a meter piedra preciosa, voy a meter oro, pero también voy a meter presencia. Y dice que luego de eso, hermano, se levantó el rey Saúl. Cuando se levanta el rey Saúl, el cual significa pedido por los hombres, Saúl está haciendo grandes hazañas. Y Dios le da orden a Saúl que termine el pueblo de los amalecitas, porque Amalek tenía una guerra acérrima con Dios. Por Amalek ataca a Israel de espalda. Y dice que Saúl, hermano, reinó. Y cuando Saúl está reinando, Saúl tiene reino, tiene castillo, Saúl tiene todo. Y nadie se acordó que en el reinado hacía falta algo. Nadie se acordó, pastor, que en el palacio había algo. Que eso, el palacio podía tener todos los globos, pero sin eso el palacio no era palacio. El palacio era una reunión de cadáveres. Y dice que cuando Saúl fue desechado, dice que se levantó David a reinar. Cuando se levanta David a reinar, dice que David se paró. Cuando David se paró, David supervisó. Cuando David supervisó, David dijo: bueno, caminando por el palacio he dado mucha cuenta. Y dice que David se acordó y dijo: espérate, aquí en el palacio hay comida, aquí en el palacio, hermano, hay hombres de guerra, en el palacio hay alimento, hay oro, hay vestimenta real. Y David dijo: este palacio le falta presencia. Un palacio sin presencia es un bien, hermano, el cual no es prominente en el mundo espiritual. Y David dijo: si Saúl le dio lo mismo reinar sin presencia, yo no voy a agarrar reinando sin que la gloria habite. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que muere pidiéndole a Dios que le use y Dios nunca le va a usar. Y discúlpeme, amado, si golpea su sensibilidad. Hay gente que está esperando que Dios manifieste dones y todavía no le ha caído la presencia. Cuando tú le caes atrás los dones y descuidas la presencia te sale corriendo. Pero cuando tú agarras la presencia, ahí los dones tienen que caer de atrás. Por eso es que la Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, en todo tiene que venir por añadidura. En el reino de Dios es la manifestación visible de su poder. El hombre, hermano, que Dios, quiero comunión. Gloria a papá. La Biblia dice en el reino que cuando David ve eso, David dijo: bueno, hay de todo acá, pero hay que meter la presencia. Y dice, hermano, que van pasando los días, van pasando los años y van pasando los momentos. Y dice que en una ocasión el arca es tomada del pueblo de Israel. Cuando toman el arca, dice que los filisteos agarraron y la capturaron. Cuando los filisteos la capturan, dice que el Dios de los filisteos era conocido como Dagón. Según los expertos, los que estudian la doxología bíblica, dicen que Dagón era un Dios que tenía mitad hombre y tenía mitad pez. Y dice que cuando se roban el arca, llevan el arca al templo de Dagón. Cuando meten el arca al templo de Dagón, pastor, la Biblia dice que pusieron al arca face to face con Dagón. Diga conmigo, hay problema. Pusieron el arca de la presencia face to face con Dagón. Y dice que se fueron a dormir. Cuando ellos se fueron a dormir, dice que al otro día ellos hallaron a Dagón de rodillas y hallaron el arca normal. Cuando ellos vieron eso, se espantaron. Dijeron: ven acá, un hombre, un Dios que mitad pez
pez y otro mitad pez y mitad hombre está de rodillas delante del arca. Y dice que al otro día ellos fueron y lo pusieron, lo pararon. Oye lo fuerte que son. Ellos paran a Dagón de nuevo. Cuando paran a Dagón, dice que al otro día hallaron a Dagón sin cabeza y hallaron a Dagón con los brazos cortados. Dice, bueno, acá hay algo, esa arca hay que moverla. Y yo dije, Padre, pero ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver Dagón con tu arca? No fue Dagón que se la robó, fue los filisteos. Y Dios me dijo, mira, el peor error de Dagón, si Dagón que supiera, él se quedara siendo un pez entero y no hubiese sido mitad hombre y mitad pez, porque el arca es la presencia. Y cuando pusieron a Dagón face to face con la presencia, la Biblia dice que el primer día los hallaron de rodillas. Y el Padre me reveló y me dijo, lo que pasa es que mi palabra dice que toda rodilla tiene que doblarse delante de la presencia. Algo, usted no está aquí todavía. Por eso hallaron a Dagón de rodillas. Ellos dijeron, bueno, al hombre va a poner donde está la presencia. Hay que ponerlo donde está el arca. Y el peor error de Dagón fue tener rodillas delante de la presencia. Es que Dagón tiene rodillas, pero nosotros cargamos gloria. ¿Alguien está aquí todavía? La Biblia dice, mi guerrero, espérate, Faraón, déjame predicar. La Biblia narra y especifica que van pasando los tiempos. Cuando pasó el día, dice que lo pusieron de nuevo. Dagón aparece sin cabeza, Dagón aparece sin brazo. Ahora hay un problema. Dice que luego que Dagón se mete en guerra, luego que Dagón aparece sin brazo, el arca empieza a dar tumores. El arca, hermano, empieza. El arca la mandan para los madianitas. El arca le está dando tumores. El arca la mandan para San Cristóbal. Y en San Cristóbal está dando tumores. La mandan para Santiago. Y en Santiago está dando tumores. Y uno de los santiagueros se paró y dijo, esa arca no podemos tener en Santiago. Esa presencia hay que mandarla para Barahona. Porque en Barahona es que cabe. Escuché esto, hermano. Cuando devuelven el arca, pastor, la Biblia dice que hay algo que me llamó la atención. En medio de eso, dice que los bueyes están cargando el arca. Cuando los bueyes están cargando el arca, dice que los bueyes están tropezando. Mientras tropiezan con el arca, la Biblia dice que había un soldado de Israel, el cual se llamaba Usa. Usa era del campamento de Israel, era del campamento de Dios. Y dice que Usa, cuando ve que los bueyes están tropezando, Usa fue a agarrar el arca. Intencionalmente, él fue a ayudar. Pero cuando Usa le puso la mano al arca, dice que Usa se murió. Diga conmigo, se murió Usa. Diga conmigo, se murió Usa. Pero cuando Usa se muere, tú digas, Padre, pero ¿cómo así? Si Usa en el campamento, como Usa muere al tocar tu presencia. Y Dios me enseñó que hay gente que la presencia lo va a dar vida, pero hay otro que la gloria lo va a matar. Ay no, ay no, se me está poniendo serio. Escuche con atención. Por eso es que hay cosas que Dios te revela a ti, y fulanito se va a meter con Dios y Dios nunca se la va a revelar. Date cuenta que la gloria mató a Usa en un día, pero el mismo arca que mató a Usa la trancaron en la casa de Obedón. La gloria que mató a Usa en un día le dio vida a Obedón por 3 meses, y Obedón era el pueblo. Alguien está aquí todavía. Hay dimensiones que te merecen a ti, hay dimensiones que fueron asignadas para ti. Si tú sabes que estás como Usa, no te metas en la presencia. Por eso es que estamos hablando de una presencia de mentira. La presencia de verdad tiene que romperte y volver a crearte. La presencia genuina tiene que tirarte de rodillas y volverte a tu estado original. Tú no te has dado cuenta, yo siento la mano de Dios temprano. Tú no te has dado cuenta que hay gente que la presencia no toca. Tiene 5 años tocándolo y siguen siendo la misma gente. El arca tiene 2 años tocándolo y sigue siendo la misma muchacha. El arca tiene 30 años tocándola y sigue siendo la misma mujer. Pero hay otros que la gloria lo tocó por 3 meses, y en esos 3 meses ellos te vieron diferente. En esos 3 meses que tú no eres la misma. En esos 3 meses que tú no sueltas la misma palabra. Por eso es que hay espíritus que te odian. Es que antes en tu casa no había presencia y ellos se metían como querían. Desde que el arca se metió en la casa tuya, y el espíritu de muerte no puede entrar. Cuidado allá atrás, cuidado allá atrás. Cuidado hacia adelante, que siempre se ve. Nadie me agarre a nadie, no nadie me agarre a nadie. Porque estoy hablando de algo. Se está metiendo una gloria, luz arriba. Esta noche, si el arca no viene a tu casa, sal a buscarlo, pero tú no te puedes quedar sin presencia. Quítale el niño, quítale el niño, quítale el niño. ¿Para qué hago? ¿Para qué hago? Yo vine a exhortar
Hay problemas ahora. El Espíritu me dice, Martín, no es que ellos quieren hacer, no es que ellos quieren sacudirse, es que esos creen que tienen intimidad, y en su intimidad están teniendo arte. Gente que está buscando aquí en silencio. Gente que está ayunando en silencio. Mira, prepárate, que cuando yo salga, tú no vas a estar hablando marca peligroso. Ciertas cualidades. Abre, por favor, déjame predicar. Hay ciertas cualidades que el que tiene alta tiene, y el que no tiene alta, por más que la quiera, no la puede tener. Por más que la quiera, no la puede cargar. Hay gente que usted lo paró, yo no sé para qué lo paró, porque ahorita va a volver a caer como un muerto de nuevo. Santo sea Jesús. Escucha esto. El hombre y la mujer que carga alta, la presencia te va a dar identidad. El que carga presencia tiene identidad. El que tiene identidad es conocido en el mundo espiritual. Por eso es que hay gente que Dios no lo conoce, y por cuanto Dios no lo conoce, el diablo tampoco. El que carga presencia carga la esencia, y el que carga la esencia está cargando el trono. Tú no te das cuenta que tú te montas en agua, y gente que tú no conoces te corta los ojos y te mira mal, y tú te preguntas qué es lo que pasa. Es que tú estás hablando con el arca, y tú el que tiene demonio tiene que aborrecerte. El arca hace que la gente de presencia te ame, pero el que carga la tiniebla tiene que odiarte. Ahora ya tú ocurre. Ahora entiendo por qué tu guerra, mujer de Dios. Ahora entiendo por qué tu pleito la querida. Después que yo estoy corriendo puertas, es que el arca me la está viendo sola. Mira que no es que yo me estoy promocionando. El que carga arca no se promociona. El mismo arca te va a promocionar. Y yo quiero que ahora lo entienda. Hay una generación que hay tiempo que nadie lo ve. Hay tiempo que nadie sabe de ellos. Pero ellos vienen con algo en el hombro. Mira que tengo algo en mi hombro. Mira que tengo algo en el hombro. Mira que tengo algo en el hombro. En el hombro de los hombres. Mira que se cargaba las cuatro esquinas del arca. Y el que cargaba arca había que abrirle paso. El que cargaba arca había que abrirle. Por la posición que tenga, lo que cargaba en su hombro hacía que le abriera. Tú no te das cuenta que como el diablo no ha podido atacarte de frente, ha querido hallarte el testimonio. Mira, 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 mira. Mira que lo que yo cargo en mi hombro nadie puede detenerlo. Lo que yo ocurre. Abre, espérate. Mira lo que yo cargo en mi hombro. Mira lo que yo cargo en mi hombro. Nadie puede detenerlo. Mira lo que yo cargo en mi hombro. Nadie ha podido pararlo. Si hubiese sido por ti, hace rato que el arca se te cae. Porque Satanás, desde que se dio cuenta que tú estás cargando arca en tu hombro, empezó a sacudirte, empezó a remediarte. Tú te das cuenta que un hombre carga presencia cuando prefiere morir antes que dejar caer lo que Dios depositó sobre ellos. Sí, el que deja caer arca porque nunca la cargó. El que deja perder la presencia de cualquier cosa porque nunca la tuvo. El que tuvo la presencia dice, diablo, mátame a mí, pero esa presencia no la matará. Cuidado, 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 cuidado. La tiniebla que retroceda, los demonios que retrocedan, los que te vieron con nada, tendrán que verte cargando el arca. Los que te vieron normal tendrán que verte cargando la presencia. Ismael, escucha, hermano. La Biblia dice que el arca se perdió. Ay, Dios mío. Quiero traer mensajes. ¿Saben por qué me estoy deteniendo? Porque estamos dentro de un pueblo que el pueblo, por más que tenga bajo revelación, es un pueblo que hoy puede gritar Hosanna, pero mañana grita crucifica. Y si me meto a gritar bajo la nube y no le dicen toda la escritura, hay 30 que van a decir me gustó la unción, hay 50 que van a decir no predicó la escritura. Entonces, para que la tiniebla no haya donde atacarte, Dios está levantando una generación con revelación bíblica y con una unción bruta. Que Satanás no haya por donde golpearte, que la tiniebla no haya por donde atacarte. Por eso tú te das cuenta que de cualquier agua vieja, dicen aquel dominicano, sale tremendo lacrán. Y hay gente que no sabe que hace rato Dios le puso el arca en el hombro y ni ellos mismos se están dando cuenta. Ahora yo te voy a revelar un misterio.
tinieblas.